ha dejado sus huellas no solamente en el Partido Aprista, sino en la historia peruana. Él, ya muy anciano, le tocó presidir la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente obviamente tiene un origen siempre político y concreto. Era la dictadura del general Morales Bermúdez y esta dictadura estaba agotada, se iba ya. La resistencia popular sobre todo había desgastado al régimen y tenían que los militares irse a los cuarteles después de todo el periplo de 1968. La revolución de Velasco Alvarado. Claro. Entonces, Ayala-Torre se postulaba a ser el sucesor de esta dictadura en democracia y evidentemente iba a ser el candidato a la presidencia de la República. ¿Hubiese sido presidente Ayala-Torre para usted? Y sí, hubiera sido presidente si no hubiera muerto antes. Estaba muy enfermo él y lo máximo que pudo es presidir la instalación y durante unos meses la Asamblea Constituyente, porque la enfermedad terminal que tenía prácticamente anunció su fin. Luis Alberto Sánchez lo siguió después hasta el final de la Asamblea. Yo juré, como todas las bancadas presentes ahí ante él. Ese es el hecho histórico, diríamos, de la presencia de Aya y el hecho para nosotros, lo de la izquierda, que por primera vez accedíamos casi masivamente a una institución democrática de la vida parlamentaria, porque éramos casi 30 de los 100 representantes del conjunto de la izquierda en todos sus matices. El FOSEP, que era nuestra organización, tuvo 12 diputados constituyentes, entre ellos yo. De tal manera que el otro hecho anecdótico es que en esa Asamblea Constituyente era miembro de la misma Alan García. El actual presidente del... Claro, era muy joven y por el sistema gerontocrático o de generaciones, él era de la tercera generación. La primera era Aya, Pralé, Alberto Sánchez, Suárez. La otra, diríamos, de Armando Villanueva, Melgar y otros. Y Alan García, por ser jovencito, de 28 años en ese momento, creo, le tocaba. Y desde el punto de vista de la expresión, ellos obviamente tenían poca significación. También estaba el actual congresista Javier Vallerriestra. Javier Vallerriestra estaba, que es mi amigo y compañero de partido en ese entonces, porque fue miembro de la Pre-Rebelde conmigo en un periodo, además amigo antiguo. Muchos, ¿no? Muchos, incluso personajes que hoy viven y que han tenido significación en el Perú, estuvieron en esa asamblea. La significación de la asamblea es que era la primera institución democrática después de la dictadura. Esa es la significación. Y el hecho de que redactamos una constitución progresista, es decir, progresista, democrática. ¿Para usted el Perú avanzada. Tiene que volver a esta constitución? No exactamente volver a la constitución, sino se trata de liquidar la constitución de Fujimori. La del 93. Claro, se puede volver reformándola porque obviamente hay muchos capítulos que tienen que ser reformados por la actualidad de la vida política. ¿Y el tema del Senado tiene que volver o con una Cámara de 120, ahora 125 congresistas basta? El problema no es tanto si es bicameral o un régimen unicameral o bicameral, sino es el contexto político. Si no se trata de ahorrar, diríamos, dinero, sino se trata de la función parlamentaria. Si la función parlamentaria en ciertos países puede quedar en manos de un parlamento unicameral, está bien, y si no, las dos cámaras. Pero las dos cámaras vienen de la tradición francesa, prácticamente la Revolución Francesa de antiguo. Pues nosotros olvidamos que muchas instituciones se sobreviven en el tiempo y tienen que ser corregidas. Por ejemplo, la corrección mayor es si este tipo de democracia representativa es, diríamos, la expresión real de la democracia viva de nuestros tiempos. Por eso hay montones de expresiones, de cambios democráticos en el sentido de hacer más democráticas estas instituciones. No se olvide usted que la idea de un voto, que era prácticamente una de las conquistas democráticas de la democracia,
es arrasada, diríamos, por los intereses políticos. A veces un hombre y un voto significa una revolución si es que este voto fuera emitido democráticamente. De ahí el sistema de corrupción, de corromper el voto. La televisión, los medios de prensa, el hecho que para ser candidatos se necesitan millones y millones de dólares, ¿no es así? Y esta avalancha de los medios de prensa que digitan todo, de tal manera que las mayorías no tienen representación. ¿Qué opina que los pobladores de la sierra y de la selva tienen menos representantes en el Congreso que los representantes de la costa? Pero es natural que no tengan, desde el punto de vista de este sistema de representación. En mi tiempo, por ejemplo, no había votos analfabetos. Era un voto calificado. Claro, era voto calificado. Pero antes era peor porque no había votos a la mujer. Y antes todavía el voto era privilegiado en el sentido que solamente los pudientes registrados como padrones tenían el voto. El voto es una conquista tardía de la democracia. En 1880, en la Europa moderna y avanzada, no había el voto de la mujer, y el voto era calificado también, había que presentar el certificado de propietario para votar, de tal manera que el voto es una conquista histórica de la democracia, pero lo han conseguido los pueblos luchando. Nunca los que han estado arriba han concedido derechos y garantías democráticas de propia voluntad, si es que no se les arrancaron. Por eso es que el sistema democrático tiene que cambiar conforme cambien las relaciones de fuerza entre las clases, cambia la situación política, y no es una institución eterna, como es una institución eterna el tipo de partido que nosotros reconocemos como el representante del pueblo. Los partidos pueden mutar y cambiar de acuerdo a las circunstancias y el carácter particular de cada realidad política. ¿Qué recuerda de su paso como senador de Perú? Bueno, montones de cosas. Dos cosas resaltaría yo. Una es que yo tomé la iniciativa de formar un laboratorio de farmacéutico, no de genéricos, sino de farmacéutico del Estado, para poder, obviamente, competir con los laboratorios que ahí imponían no solamente monopolios, sí, a menor precio para la gente. Menor precio para la gente. Logré de los 60 senadores 40 firmas. Pero de alguna manera serían como las boticas populares, las boticas del pueblo. No, pero lo novedoso es que un día viene la patronal, ¿no? Me llaman, me citan, me visitan el Senado y me dicen: mire, senador, retire su proyecto porque ya usted se quedó con 3 senadores nada más, habían convencido al resto. Es decir, la fuerza de la patronal había determinado que los senadores que estaban de acuerdo con una idea social, humana, de esa naturaleza, por la presión y el poder de los laboratorios, que son obviamente un pool mundial importante. Eso de un algo que en el fondo me califica, porque yo combatí con ellos, mis enemigos de ese sistema de poder. Y lo otro, la defensa de la Amazonía, ¿no? Como yo desde la época de la Asamblea Constituyente, mi antecedente con la Amazonía es otra. Como yo fui aviador militar, volaba en transportes aéreos militares a todas las regiones del Perú y particularmente a la Amazonía, donde no solamente como transportes aéreos militares era una organización militar, pero en alguna forma también realizaba tareas civiles. Nosotros llevamos a los puestos de frontera y en todos los lugares medicinas, cartas o el personal de recambio. Por eso yo conozco todos los puestos de frontera de Ecuador, diríamos, hasta Brasil, porque esa era la tarea nuestra. Antes estaba interconectada la Amazonía con el tema de la costa. La marginal de la selva de Belaúnde... No, pero eso quedó porque nunca avanzó, diríamos, porque se la comió después la naturaleza, porque no llegó más que a Pucallpa, diríamos, ¿no? Si eso no se mantiene, porque la naturaleza es cruel en todos lados y en la selva. Si usted no lo mantiene, entonces resulta antieconómico y fue abandonado.